Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en su programa favorito, Jesús lo llena todo. Y qué hermoso es el tema que hoy se trae, porque el Espíritu Santo nos ha dado ese tema, y ese tema es las corrientes de este mundo. El que anda en las corrientes de este mundo será lastimado, mas el que anda en los caminos de los sabios, sabio será. ¿Y tú en qué corrientes andas? ¿Verdad, pastora? ¿En qué corrientes andamos? Entonces, las corrientes de este mundo, ¿y qué nos habla sobre referente a las corrientes de este mundo? Vamos a mirar la palabra del Señor en Proverbios 13:20, a ver qué nos dice referente a este tema. Y dice: el que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Wow, pastora. Tremendo. El que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién nosotros estamos andando? ¿Detrás de qué corrientes se está andando? ¿Sí? Porque vemos que hay dos clases de corrientes, ¿verdad? Que nos habla aquí en Proverbios 13:20, que nos dice corrientes de sabios y corrientes de necios. ¡Wow! Tremendo. Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando se está hablando de corrientes, nos estamos refiriendo a movimientos de traslación, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿sí? Bien sea ocasional o accidental o por un sistema acorde a lo que se vive, ¿no, pastora? ¿Sí? Entonces, las corrientes de este mundo. Entonces, ¿a qué nos llevan las corrientes de este mundo? ¿Sí? Nos llevan a diferentes situaciones, ¿sí? Las corrientes de este mundo, ¿sí? Cosas que no nos convienen, a ciertas cosas que no nos convienen, y se dice uno, bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué sigo en la droga? ¿Por qué sigo en el adulterio, en la fornicación? ¿Sí? Corrientes en las cuales se está, no es lícito, pero la persona está, ¿verdad, Sí, mi pastora? claro. Qué delicado es, ¿sí? Entonces, muchos hemos escuchado que dicen, no, pero yo me levanto y caigo, me levanto y caigo. Estoy más en el suelo que de pie, ¿verdad? Se escucha mucho eso. Entonces, y lo que podemos decir es, ¿en qué corriente se anda? ¿Qué corrientes de este mundo se anda, sí? Pastora, cuando se está hablando de corrientes de este mundo, ¿en sí a qué se está refiriendo, pastora? O sea, ¿en sí en qué? ¿A culturas, a costumbres? ¿A qué, pastora? Vamos a la palabra del Señor, porque Amén. todo está en la palabra de Dios. Nosotros aquí siempre Amén. con la palabra de Dios, el Señor nos habla y todo está ahí. El manual perfecto Amén. que el Señor dejó está aquí. Amén. Y por eso es que el Señor nos habla también de esas corrientes. De esas Entonces vamos a corrientes. mirar en Romanos Amén. 12:2, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y lo vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Y dice es. la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Perfectamente, sí, qué hermoso. Dice la palabra del Señor que no imitemos las costumbres de este mundo. Amén. ¿Cuáles son las costumbres que el mundo nos ofrece? ¿Qué es en sí lo que el mundo nos está ofreciendo? Amén. Todo lo que se llama pecado. ¿Sí? Por eso es que hoy en día las personas no son felices y dicen, pero yo ¿por qué? Como decía la pastora, yo ¿por qué siempre caigo, me levanto y caigo, me levanto y caigo? ¿Por qué? Porque estamos imitando las costumbres que hay en este mundo, ¿sí? Que es la fornicación, el adulterio, la mentira, la ira, todo lo que no es de Dios, todo lo que no proviene de Dios. Esas son las costumbres de este mundo, los placeres de la vida. Amén. ¿Sí? Así es. Todos los placeres de la vida, que es las borracheras, ¿cierto? Las drogas, ¿cierto? Sí. Las mujeres, los hombres, ¿cierto? El adulterio, la fornicación, todo eso, esos son costumbres que provienen de las corrientes y son corrientes que están llevando a mucha gente ¿a qué? A pecar. Y cuando la persona peca contra Dios, también le va mal porque vienen las consecuencias del pecado. Si en un hogar hay una familia establecida, Amén. Sí. ¿cierto? Ahí está la mamá, está papá y están los hijos, pero algunos de los dos, papá o mamá, adulteran o fornican. ¿Quiénes son los que llevan
llevan las consecuencias? Los hijos. Porque ese hogar se va ¿qué? Se va a dañar, ese hogar se va a separar y entonces los hijos empiezan ¿a qué? A tener unas consecuencias ¿de qué? De resentimiento, de ira, de rencor contra sus padres, de dolor y empiezan a tomar malas decisiones como las drogas, como también hacer lo mismo que hicieron los papás. Y entonces ese hogar se lo lleva a la corriente de la maldad, del pecado, de la desesperación y de la destrucción. Eso es lo que Dios nos está a nosotros hablando aquí la palabra que nos dice, y vuelvo y lo leo para que entendamos lo que la palabra de Dios está hablando. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabe que nosotros necesitamos que Dios nos cambie esa manera de pensar? Hay personas que no piensan sino solamente en hacer el mal, solamente en ser infieles, solamente en pelear, solamente en tratar mal, porque eso está en sus corazones y en sus mentes. Necesitamos un cambio de mente. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí. Amén, claro que sí. De hecho, mira, estimados oyentes, cuando se persiste, ¿sí?, en andar en esas corrientes del mundo, ¿sí?, que no nos llevan a nada bueno. En Santiago, míralo como está hablando, dice, Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras. Wow, Dios de mi salvación. Almas adúlteras. Y vemos se adultera, pastora, perdona. Se adultera con el mismo Dios, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque se persiste, ¿sí?, en seguir las corrientes de este mundo, pese a que nos lleva al fracaso, a condenación, ¿sí? Llevan totalmente al fracaso, a la destrucción, pero se persiste. ¿Pero qué dice la palabra? Oh almas adúlteras. Sí, almas adúlteras. ¿Por qué se adultera? Porque se tiene esa amistad con el mundo, ¿sí? El querer estar allí, el querer estar en lugares donde no nos conviene, ¿sí? Y todo esto trae un grave daño, ¿sí? Sí, claro. Para el día de hoy, para el futuro y para el presente y para el futuro. Así es el derecho, ¿sí? Exacto. Pero trae sus consecuencias, ¿verdad, mi pastora? Sí. Sus consecuencias. Y vemos, pastora, que no solamente adulteramos con un hombre, con una mujer, no, es que nosotros somos creación de Dios. Amén. Y Dios nos creó para su gloria y para su alabanza. Pero cuando la gente toma otros dioses por Dios, en vez del Dios de la palabra que es viva, que hoy en día se está cumpliendo lo que Dios habló a través de su palabra, porque la palabra de Dios es el mismo Señor. Amén. Entonces, y se van a otros dioses y no le adoran a Dios como Dios quiere que le adoren. Por eso es que nosotros adulteramos espiritualmente con Dios. Amén. Y por eso es que hoy en día todo el mundo va siempre al rumbo hacia la destrucción. Los hijos van a la destrucción, los hogares van a la destrucción, todas las personas van a la destrucción. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Amén. Cuando Dios nos dice que el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Amén. En la cruz del Calvario, después de que nosotros pecamos, mandó el Señor a su Hijo para reconciliarnos con Dios, y aún la gente no quiere reconciliarse con el Señor. Por eso el mundo va rumbo hacia la destrucción. Y mira que el problema no es seguir una corriente. El problema es, ¿qué estoy siguiendo yo? ¿Sí? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Sí? Porque van a venir consecuencias.
Y hay consecuencias, Y ¿sí? hay consecuencias. ¿Y a qué nos lleva seguir estas corrientes del mundo? Bueno, pues nos lleva a rebelarnos contra Dios, nos lleva a obedecer, ¿sí? Otro sistema del mundo, ¿sí? Nos lleva a obedecer al príncipe de este mundo, que sabemos que es el mismo diablo, ¿sí? Nos lleva también a seguir el ejemplo de este mundo. ¡Wow! Sí, Y uno claro. dice, no, eso no es nada. No, sí trae consecuencias, ¿sí? Nos llevan a que el mal domine aún nuestra mente, porque se pasa del bien al mal, ¿verdad? Las corrientes de este mundo, ¿sí? Pastora, ¿cómo combatir esta corriente del mundo? ¿Cómo, pastora? Y vemos que en Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo combatir estas corrientes? Pues no amando al mundo, ¿verdad? No. Sino sometiéndonos más bien a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque si amamos a este mundo, pues nos constituimos enemigos de Dios, porque es que a Dios no le agrada en sí lo que el mundo hace, ¿sí? Porque nos lleva es que al mal, a la perdición, como decía la pastora, ¿sí? Entonces, y recordando que el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad, mi pastora? Wow, el mundo pasa y sus deseos. Y dice en Primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, pastora. ¿Cómo nosotros combatimos con estas corrientes? Amén. Porque dice la palabra del Señor, dice, ustedes están en el mundo, pero no son amén, del mundo. sí, ¿Qué así quiere es. decir eso? Lo que decía la palabra, no, que nosotros no debemos de imitar las cosas que Del todo el mundo, mundo amén. las hace. Así Nosotros es. somos diferentes y Amén. Dios quiere un pueblo diferente que lo ame a Él. Entonces, ¿cómo lo podemos combatir? Únicamente dejando que la palabra de Dios cambie nuestra mente, Amén, nuestro así es. corazón. Así ¿Sí? es. Que cambie nuestra manera de pensar, que ya no pensemos como pensábamos antes, sino que el Señor mismo a nosotros nos guíe a toda verdad, Así nos es. guíe a toda, con su palabra para hacer el bien. Siempre Dios nos lleva a hacer el bien, a ser buenos. ¿Sí? Amar a nuestros hijos, amar a nuestros esposos, a serles fiel, a ser fiel a Dios, siempre nos lleva. Por eso tenemos que nosotros cumplir la palabra del Señor. Así es. Y dice acá vamos a Efesios 2:1, que nos Amén. dice, porque también ahí nos habla la palabra del Señor, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Sí ve lo que dice la palabra? Que nosotros, si nosotros amamos el mundo, como dice ¿a quién estamos amando? Al líder del pecado. ¿Y quién es el líder del pecado? Satanás. Amén. Satanás es el líder del pecado. Pero dice el Señor, ¿por qué están así? Porque se niegan a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios, a estar aquí, mire, atentos a lo que Dios dice. Por eso nuestro corazón tiene que ser aquí, cambiado. Por eso Dios dice, el Señor dice que nos dejó su palabra para que nosotros seamos instruidos y no corramos con esas corrientes. Por eso muchos nos dicen a nosotros que somos aburridos. Sí, que somos diferentes, que somos fanáticos. No es eso, es que nosotros ya no corremos como el mundo corre, a todo el pecado, a todo lo malo. Ya no, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y por eso hay un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de pensar. Ya no pensamos como antes pensábamos, que creíamos que mentir era normal, que creíamos que pecar era normal, cuando no era así. El Señor ahora dice, ahora quiero que tengan mi mente. Amén, sí. Y la mente de Dios es agradable y perfecta. Amén. Sí, Qué lindo. Qué hermoso, Sí, pastora, claro que sí. Por eso la invitación es no correr detrás de las corrientes.
corramos a la palabra del Señor, a esta palabra que tiene vida, a esta palabra que nos lleva a la vida eterna. Amén. Porque dice la palabra que en ella está nuestra vida eterna, ¿sí? Está la guía para irnos para allá, ¿sí? Amén. Entonces, de verdad, qué tema tan bonito, ¿verdad, mi pastora? Esperamos que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón, que pongamos la palabra por obra, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Señor, que pongamos la palabra por obra y que realmente miremos a fondo de nuestro corazón. Bueno, ¿qué tengo? Estoy corriendo tras esas corrientes que no me llevan a nada bueno, que en vez de aportarme, ¿sí? Sumarme, mentiras que me resta. Entonces, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Amén, pastora. Entonces, Amén. oremos, mi pastora. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Sí, Señor, Señor. porque realmente Sí, tú eres lo más hermoso. Realmente tú amas tanto el mundo, Señor, que aún Así hoy es, mi Señor. nos está hablando, Amén. que tú eres el único Dios verdadero y que nos puede ayudar. Por eso tenemos que ir a ti, Señor. ¿A dónde iremos si no es a ti, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por haberte revelado y te pido, Señor, que reveles esta palabra a todos los oyentes, así como nos la has revelado a nosotros, Padre lindo. Señor, gracias, Padre lindo. Señor, toma el control de cada persona que está escuchando y viendo este programa, Señor. Padre, que ellos entiendan que sin ti nada son. Señor, Señor, sus hogares, sus hijos, sus familias necesitan de ti, Señor. Gracias, Padre lindo, por tu palabra. Señor, bendecimos la audiencia en esta hora, Padre lindo. Señor, con las bendiciones que tú tienes para ellos, Señor, y que ellos se acojan a esas bendiciones maravillosas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los continúe bendiciendo. Cuando el hombre nace, empieza a crecer, sabiendo que un día, así como vino a este mundo, se tiene que ir. Pero antes de irse, trabaja en su futuro, sin descanso, sin darse cuenta, su obra no tiene los cimientos necesarios para llevarlo a la morada con Dios, donde habita Jesús, el gran maestro e ingeniero de lo celestial. Por eso hoy Dios nos invita a edificar nuestra estadía en el reino de los cielos con Jesús y vivir por toda la eternidad. ¿Cómo te fue ayer en el nuevo colegio? Bien, aunque no hice muchos amigos. Todas son un poco raras. Hablaban de fiestas a las que habían ido, donde bebían licor. Y en la hora de recreo me preguntaban si yo fumaba. Todos se fueron a fumar atrás del área de deportes. Ay, mi vida.
Gracias por contarme esas cosas, hija. Siempre recuerda que es importante que seas diferente. Los diferentes aquí son ellos. Ellas son varias y tú eres única. Tal vez ellas no tienen quien las aconseje bien en casa. Yo te quiero y por eso te digo que es mejor que seas diferente. Que para destacarse en la vida hay que a veces estar en contra de la corriente. Yo me siento la rara, mamá. Porque todas ellas piensan igual. Es mejor salirse del grupo, sobre todo si lo que hacen tú sabes que está mal. Destacarme hacia el bien. Sí. Recuerda que tú eres un ser especial, importante y amado. En medio de la angustia tu paz hallaré, aunque falte la lluvia en ti, floreceré.